El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:33, un servidor público me envía un mensaje, 2 mensajes que le ha llegado. El 14... A ver, ¿cuándo es esto? El 14 de mayo y el 16 de mayo. Estimado cliente, favor comuníquese al número tal para guiarles en las alternativas de solución de su crédito tal, impago por 8 días con la entidad tal. Y luego, estimado cliente, favor comuníquese al número tal para guiar en las alternativas de solución a su crédito tal, impago por 2 días con el banco tal. Es un servidor público que no recibe su salario y como no recibe su salario no puede cumplir con sus obligaciones. Tengan la cortesía de decirle al sector público cuándo le van a pagar. De verdad, no maltraten al servidor público. El servidor público tan denostado, tan vilipendiado, tan ofendido, tan minimizado, tiene familia y también tiene necesidades. Díganles cuándo les van a pagar y si tienen que esperar, bueno, avísenles. Pero a la gente le tienen todos los días revisando la cuenta a ver si ya le han pagado. Es muy complejo este tema, de verdad muy complejo. Yo siempre apelo a por lo menos protocolos mínimos de humanidad para que podamos inclusive los ciudadanos entender el grave momento económico que vive la República. Pero eso es lo que pasa en el país. Qué pena realmente. Bueno, hablemos de los temas electorales. Silrad va a dialogar con el señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, porque claro, en estos días, en estas semanas, el CNE está todavía debatiendo, analizando la forma como va a instrumentar el proceso electoral del domingo 7 de febrero del próximo año. Hay una serie de propuestas. Se ha planteado esto que denominan la votación híbrida. Vamos a conocer justamente aquello. Silrad, por favor. Muchas gracias, Fabri. Así es, nos encontramos ya con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para abordar precisamente este mecanismo y la instrumentación para las elecciones del próximo año. Bienvenido. ¿Cómo está, vicepresidente? Gracias, buenos días, a sus órdenes. Un saludo cordial para usted, quienes hacen Radio Majestad y toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, inicio preguntándole, el mecanismo para las elecciones vuelve a evidenciar una vez más los conflictos en el interior del organismo que están entorpeciendo de una u otra manera el funcionamiento del organismo electoral. ¿Cómo superar estas desventajas y trabajar por un mismo propósito que serían las elecciones transparentes para el próximo año? Bueno, en este caso no existe conflicto. Lo que existe es la posición de 2 consejeros que hemos analizado, que dada la situación en la cual está pasando el país, no solamente en términos económicos, sino también en términos de la bioseguridad, debemos prever realizar un proceso electoral que garantice eso, que garantice el hecho de que los costos se ajusten a esa realidad en la cual, insisto, estamos pasando todos en el país, pero al mismo tiempo garanticen el hecho de que los ecuatorianos puedan decidir, aprovechar para, previa a un empadronamiento especial, emitir su voto vía telemáticamente. ¿Qué significa esto? A través de las redes de Internet, aprovechando sus recursos tecnológicos, entiéndase celulares, tablets, computadoras, y puedan emitir su voto. Pero aquellos que no quieran hacerlo por cualquier razón, pudiera ser porque no tienen acceso a Internet, porque hay sectores que tenemos que reconocer en el país sucede tal situación, o no se sientan cómodos utilizando tal alternativa, pues puedan hacer también el derecho al voto, ejercer el derecho al voto asistiendo presencialmente. Y en esto precisamente consiste el voto híbrido, que es el que ustedes están planteando. Es correcto. Ese es el voto híbrido. Hemos considerado que posiblemente un 40% de los ciudadanos pudieran acogerse a esta alternativa y un 60% ya tendrían que ir a los recintos electorales. Pero eso disminuye la afluencia de personas, la concentración de personas. Debemos tener presentes que hacia el próximo año, hacia el primer trimestre del próximo año, las condiciones de restricción respecto a concentración de personas se deben mantener, por lo menos así lo establecen los especialistas. El tema económico es fundamental. Nosotros creemos que esto no pasa de 100 millones de dólares, que es significativamente más barato de los 122 millones que es lo que ha anunciado la señora Presidenta por la alternativa que hoy se está planteando por parte de ella y del consejero Cabrera. Es decir, que con el voto híbrido habría un ahorro de 22 millones de dólares en el proceso.
Por lo menos, así es. Ahora, el voto híbrido se realizaría el mismo día. Es correcto, así es, no tiene por qué no serlo. Usted desde su casa, en cualquier hora del día, una vez que se abre el sistema, puede emitir su voto. Las personas que viven en el exterior son las más fortalecidas en una situación como esta, porque el sistema de votación por parte de los ecuatorianos que viven afuera es complicado. Ellos tienen que empadronarse y después asistir a los recintos electorales que están definidos en ciertos sitios y recorrer 2, 3 horas para poder votar. Por eso es que el ausentismo allá es gigante, es cerca del 85%. Las personas vulnerables, Fuerzas Armadas, los menores, los de votos facultativos, todas estas personas pudieran acogerse a este tipo de votación. Y habrá personas que toman la decisión de no comprometer su salud asistiendo a votar presencialmente. Son escenarios a ser manejados desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista tecnológico, y eso es algo que creo que debemos comentarlo, y obviamente desde el punto de vista económico, ajustándose a una realidad que es la realidad económica por la que está pasando el país. Yo lo dije antes y eso es muy importante reafirmarlo. Ahora, usted había solicitado a la EXPOL, a la Politécnica del Litoral, la opinión técnica respecto a implementarse el voto telemático para el próximo proceso electoral. ¿Ha tenido ya alguna respuesta, alguna evaluación por parte de los expertos de la EXPOL? No aún. Lo importante de esto es que hemos hecho la tarea completa. Nosotros no hemos propuesto un sistema simplemente sobre la base de me parece, creo, pienso, no. Hemos hecho la tarea completa. Nuestros propios técnicos de las consejerías del doctor Verde Soto y la mía han analizado en profundidad. Hemos hablado con los técnicos y especialistas que conocen sobre el asunto. Es más, cuando nos hemos enterado de algún técnico que cuestiona algún aspecto del sistema, hemos recurrido a ellos, le hemos planteado el escenario como lo estamos viendo nosotros a efecto de escuchar cuáles son sus razones para las cuales tener inconvenientes o los argumentos para no aprobar tal cosa. Hemos hecho la tarea completa, por eso no tenemos ningún problema en recurrir a las instancias de las academias. Y aquí me detengo. El Consejo Nacional Electoral no puede desechar un sistema electoral como el que estamos proponiendo, solamente sobre la base de decir, no hay tiempo. No, nosotros tenemos que ser profesionales, tenemos que hacer las cosas como somos las autoridades máximas de una función del Estado, y para eso tenemos que abundar en información que nos permita en un momento dado tomar una decisión. Usted ha dicho que no se puede decir que no hay tiempo y que hay que hacer un trabajo profesional. En menos de un año, menos de un año para las próximas elecciones, el trabajo del Consejo Nacional Electoral no ha sido demasiado lento. Ustedes fueron el último organismo en reunirse de manera virtual luego de que se estableció la emergencia sanitaria en el país. La responsabilidad es de quien preside la institución. De acuerdo a la norma, quien tiene la responsabilidad de convocar a sesiones y establecer la agenda es la presidenta o el presidente. ¿Ustedes no ejercieron ningún tipo de presión como para pedirle a la presidenta que se aceleren también los mecanismos, ¿no? Considerando que están muy cerca las elecciones. Nosotros hemos hecho comunicaciones de todo tipo, advirtiendo sobre la necesidad de que comience a trabajarse. El tema del proyecto ya fue puesto antes de incluso ya entrar a analizar sistemas electorales. Hemos cuestionado ciertas decisiones que se toman al interior de la institución, como por ejemplo designación de personas que en un momento dado, de acuerdo a nuestro criterio, no cumplen el perfil necesario para asumir responsabilidades importantes dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, no se ha tomado en cuenta nuestra opinión. Se sigue trabajando sobre la base de reglamentos, que sí, es muy importante, pero de alguna manera también es cierto que seguimos nosotros entrampados en un ambiente en el cual las cosas no fluyen como deberían de fluir. Acabamos de aprobar un reglamento de cambios de domicilio, por ejemplo, tortuoso, difícil, supuestamente vía web, pero que implica una cantidad de requisitos al ciudadano que va a ser muy complicado hacerlo. Nosotros tenemos que ser mucho más profesionales y presentar alternativas y soluciones. Eso es lo que estamos cuestionando y es lo que creo que pone en entredicho la imagen institucional por no trabajar a tiempo, no tomar decisiones oportunas y no tomarlas correctamente.
Ahora, hablando precisamente de este procedimiento que aprobó el Consejo Nacional Electoral para el cambio a tu domicilio, que sería vía web, ¿en qué consiste? ¿Cómo ve usted también este procedimiento recientemente aprobado? Es lo que hemos cuestionado y es lo que lo acabo de mencionar. Usted tiene que entrar a la página web de la institución, hay los links especiales para que usted pueda comenzar a hacer el trámite, pero en cierto momento usted tiene que escanear sus documentos personales, tiene que, una vez escaneados, tiene que enviárselos a la institución vía correo electrónico y después ellos aprueban su trámite. Esto no es un trabajo en línea. Imagínense si usted cuando fuera a hacer un depósito en el banco, usted tendría que escanear la papeleta, enviárselas y ellos a su vez después le aprueban si el depósito está o no está hecho. La modernidad nos está pasando por arriba, esa es mi preocupación. Es decir, la idea era buena hacerlo vía web, sin embargo, el procedimiento no es el correcto bajo su visión. No da las facilidades pertinentes. No establece las condiciones para que se llame vía web. Y ahí es cuando, en su momento, cuando fue discutido esto y fue aprobado por parte de la mayoría, así como lo estamos comentando, nosotros cuestionábamos el hecho de que nuestros profesionales del área informática no estaban haciendo su trabajo en forma eficiente y correcta. Ahí también yo tengo que frontalmente decir, ¿cómo vamos a enfrentar un proceso electoral si no tenemos la capacidad para hacer un buen trabajo en este tema tan simple y sencillo como es cambio de domicilio? Estoy preocupado. Y precisamente considerando esta falencia y que se acaba de evidenciar en este cambio a tu domicilio, ¿esto no pondría en riesgo también el tema de hacerlo ya la votación general, las próximas elecciones con el mecanismo que ustedes mismos están planteando, que sería el voto híbrido, si no tienen la capacidad de hacerlo y que ha quedado evidenciado, según usted mismo nos lo dice, en este tema del cambio a tu domicilio? Usted tiene razón y es un tema que nos preocupa. Nosotros seguimos trabajando sobre la base de nuestra propuesta, en la expectativa en que existan las consideraciones pertinentes por las autoridades institucionales de analizarlo. Y si se toma la decisión de hacerlo, que existan las condiciones para poderlo impulsar. Si no existen esas condiciones, si no existe la voluntad, no podemos nosotros entrar en una aventura de esta naturaleza porque no podemos poner en riesgo la imagen institucional, nuestro prestigio, y estoy hablando de todos los consejeros y especialmente de quienes hemos propuesto esta iniciativa, y obviamente la transparencia de un proceso. La institución tiene que tener total y absolutamente la convicción, desde la cabeza hasta el último funcionario, de que lo que vamos a decidir es lo que tenemos que hacer. Si no existe esa decisión, usted no puede poner a dormir con el enemigo un sistema electoral porque sería un fracaso seguro. Ahora, entonces, si se aprueba este tema y si llegan a un acuerdo y se da este sistema de voto híbrido, ¿cómo garantizar que existan los procesos adecuados y que la gente, que el equipo que está detrás de la implementación de este sistema y de este voto realice un buen trabajo y no se ponga en riesgo también el tema de las próximas elecciones y una transparencia y también pues el derecho a decidir de los ecuatorianos? Yo comprendo la aprensión de los ecuatorianos en términos generales y específicamente de las organizaciones políticas respecto a la confianza en que un proceso como esto se pueda llevar adelante. Lo comprendo muy bien. La desconfianza, por un lado, sí es a lo tecnológico. Están acostumbrados hasta a mirar el papelito como va caminando desde que se ejerce el derecho al voto en una urna hasta cuando se escruta al fin de la jornada. Y está bien, lo comprendo. Es la aprensión por lo nuevo en un momento dado. Comprendo también la aprensión por quienes manejan la institución. Si el 85% de los ecuatorianos desconfía del Consejo Nacional Electoral, es muy difícil convencer a ese 85% que estas personas que hoy lideran la institución son capaces de realizar un proceso en una forma transparente. Lo comprendo muy bien, pero para eso se requiere, uno, tener la convicción, dos, mostrar que se sabe lo que se quiere hacer, tres, salir y argumentar y demostrar e invitar a las organizaciones políticas y la sociedad civil para que caminen junto con nosotros. Son ellos los veedores, los que pueden en un momento dado dar fe de que todos los pasos que se hacen guardan relación con lo que se tiene que hacer. Un proceso electoral ágil, transparente, que garantice la voluntad popular.
Ahora, quisiera preguntarle sobre este mismo tema que estamos hablando del voto híbrido que ustedes están proponiendo. Usted señaló que le ha pedido a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a Diana Tamain, que convoque al Pleno para escuchar sus respuestas sobre la forma de votación también que ella está proponiendo. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de la presidenta? Nosotros no hemos tenido hasta ahora respuesta. Hoy estamos convocados a un pleno por la tarde para analizar, revisar un reglamento que ya aprobamos. No tenemos hasta el momento ninguna información sobre este tema del sistema de votación. Conozco que organismos importantes, organizaciones importantes que han manejado procesos electorales en otros países bajo este amparo o que consideran que tienen la capacidad para apoyar la gestión de la institución respecto a este tema del voto telemático, han pedido ser recibidos en audiencia general por parte del Pleno y no conozco de respuestas que haya tenido la señora presidenta sobre este tema. Lo único que conozco es simplemente la argumentación por parte del consejero Cabrera y la presidenta respecto a cuestionar el sistema propuesto. Ahora, respecto a la alternativa que ellos proponen de segmentar en 3 días, hemos planteado muchas preguntas. Uno, la base legal. Definitivamente hay que mirar un aspecto legal. La norma dice que las elecciones comienzan a las 7 de la mañana 6, y terminan a las 5 de la tarde. ¿Cómo se va a hacer en 3 días? ¿Quién va a garantizar el material electoral? ¿Dónde se va a depositar y guardar el material electoral procesado y el nuevo? Las Fuerzas Armadas van a cuidar todo ese material. Los delegados de las organizaciones políticas van a estar presentes en todas las etapas y los mismos delegados. ¿Cómo van a ser las normas de bioseguridad para garantizar eso de que no exista problemas de contaminación? Hay una cantidad de cuestionamientos respecto a cómo se maneja un proceso como este. Y costos, finalmente costos, porque ya hay $122 millones riñe contra lo que hoy está pasando en el país, ¿verdad? Todos están apretándose el cinturón en todas las instituciones. Estamos exigidos a hacer eso. Pero si adicionalmente dice, bueno, también va a costar un poco más, no se puede mirar a la función electoral aislada de una realidad del país. Tenemos que asentar los pies dentro de ese escenario en el cual nos estamos moviendo y siendo eficientes, siendo capaces, podemos hacer las cosas correctamente. Ahora, mirando todos estos vacíos que usted nos explica, que todavía no hay, no se reúnen, la presidenta no ha convocado pues para responder incluso sobre este proceso que ellos mismos están planteando. ¿Ustedes no han pensado en la alternativa de postergar las elecciones que se hagan más adelante, considerando que están contra el tiempo? Eso no es un escenario a manejarse. La Constitución establece claramente que el próximo presidente de la República se tiene que posicionar el 24 de mayo del próximo año, del 2021. Y esa es la fecha hito. Y de ahí para atrás hay otras fechas hitos, la fecha de convocatoria, la fecha de inscripción de candidaturas, y hay una serie de fechas que no se pueden mover. Por lo tanto, no lo hemos hecho. El hecho de cómo llevar adelante el proceso, ya sea presencial, ya sea telemático, ya sea híbrido, es un tema que tenemos que tomar una decisión, porque de acuerdo a eso, tiene que tomarse también una serie de resoluciones en relación a todo lo que corresponde, cómo se va a llevar adelante el proceso, presupuestariamente, el tema del cronograma y toda la gestión interna que tenemos que hacer para poder llevar el proceso a ese día buen término. Aspectos de bioseguridad, cómo van a trabajar las delegaciones o cómo vamos a proteger la salud de nuestros empleados y funcionarios. Eso es muy importante y se tiene que considerar ahora, ya, en este momento. Consejero, ¿se ha hablado con las organizaciones políticas sobre las opciones para las elecciones? ¿Han habido acercamientos tal vez por vía telemática o de alguna otra manera? Nosotros hemos hecho llegar nuestro proyecto a todas las organizaciones políticas y obviamente a quienes hacen opinión en este país. No hemos tenido reserva en absoluto. Hemos pedido opinión de expertos también, como le comenté al principio de esta conversación. Reconozco que muchas organizaciones políticas, yo veí ayer un programa de televisión en la cual hay pronunciamientos de importantes organizaciones políticas que no se adhieren a esta iniciativa, que consideran que debería de revisarse, que no les da confianza en un aspecto, en varios aspectos.
Y lo comprendo muy bien. Es un tema total y absolutamente nuevo. Es un tema que requiere mirarlo en detenimiento. Ellos no están entendiendo que nosotros estamos comprometiéndolos a trabajar y caminar junto con nosotros. Pero hay que puntualizar algo. El desconocimiento del sistema es uno. La desconfianza al Consejo Nacional Electoral es otro. La necesidad de seguir mirando un proceso porque se siente más cómodo en mirar el proceso así como se ha hecho tradicionalmente, es lo que posiblemente motiva. Y posiblemente también quienes van a decidir tal situación en el Consejo Nacional Electoral es porque se sienten mucho más cómodos en ese tipo de proceso. Lo que es importante, y permítame afirmar esto, se va a decidir lo que se tenga que decidir, pero sí tenemos que puntualizar y advertir. Si vamos a entrar a un proceso de carácter presencial, en cualquier modalidad que se decida, no podemos entrar con los mismos vicios y defectos con los que entramos en el proceso último. No podemos nosotros estar expuestos a las mismas decisiones y arbitrariedades, irregularidades que muchas veces se dieron en ese proceso. Tenemos que corregir esas decisiones, y para corregir esas decisiones tiene que haber una voluntad de la autoridad, que es quien al final del día determina lo que se hace o se deja de hacer, cómo se hace o cómo se deja de hacer las cosas. Ahora, aunque la preocupación central es específicamente y centralmente son las elecciones 2021, las organizaciones políticas ya están trabajando en sus elecciones primarias. Le pregunto esto, consejero, porque ya se sabe cómo lo van a hacer o las alternativas para llevar a cabo este proceso también en el tema, por ejemplo, de sus primarias, como le estaba preguntando. Esto es una de las deudas pendientes de la institución, de los trabajos pendientes de la institución. Tenemos que nosotros reglamentar el hecho de cómo se van a llevar esas primarias, entendiéndose que tendrán que hacerse de alguna manera también a través de redes. Mire usted, todo va a ser a través de redes. Lo están considerando con plataformas, por ejemplo, se me ocurre, con la que estamos ahora conectados, con esta que es vía Zoom, porque asamblea será difícil, ¿no? Es un tema presencial. ¿O cómo lo van a regular ustedes? ¿Cómo se va a manejar este tema? No lo hemos conversado, pero usted lo dice muy bien. Tendrá que ser a través de este tipo de recursos telemáticos y a través de estos recursos tecnológicos, porque no van a poder existir las concentraciones. Mire usted, un requerimiento es que, decidido quién es el candidato en una de estas audiencias, ¿verdad? De estas sesiones en las cuales los afiliados se reúnen para tomar una decisión, el delegado del Consejo Nacional Electoral tiene que estar presente y el candidato elegido tiene que aceptar la candidatura. Ese es un procedimiento que está bien cuando todo es presencial. ¿Cómo se va a manejar eso ahora que no va a ser presencial y que se van a utilizar este tipo de alternativas como nuestra conversación que estamos teniendo en este momento? Eso se tiene que reglamentar y no lo hemos hecho aún. Hay una cantidad increíble de reglamentos que tienen que irse ajustando a estos nuevos escenarios y todavía no lo hemos hecho. ¿Cómo van a acelerar entonces todos estos pendientes que tienen ustedes, consejero? Yo no soy la autoridad máxima de la institución. Es más, mi condición de vicepresidente no me permite hacer nada más de lo que se me autoriza a hacer por decisión de la presidenta, que es en el final del día quien decide, asigna o dispone cuáles son las tareas y cuáles son las responsabilidades. Ni el consejero Verde Soto ni Enrique Pita tenemos responsabilidades dentro de la estructura interna de la institución, más allá de las responsabilidades propias de nuestra consejería. El hecho de ser vicepresidente no me da ninguna potestad, ninguna autoridad para intervenir activamente en estas cosas como las que estamos conversando. Más allá de opinar, más allá de contribuir con mi opinión y más allá de, obviamente, en las sesiones de pleno, votar por cuáles son las alternativas que en conciencia creo que se tienen que implementar. Ahora, usted habló de que en el voto híbrido que ustedes están proponiendo, el 60% de personas serían pues las que irían a los recintos electorales y este 40% se acogerían precisamente al voto telemático. En número de votantes, ¿cuántos más o menos representan cada uno de los porcentajes? Son aproximadamente 11 millones y algo más de ecuatorianos ya que se presentan, descontando el ausentismo. Y si usted pone que el
60%, estamos hablando de 6 millones y algo más de ecuatorianos que van a hacer. Mover 6 millones no es lo mismo que mover 11 millones. Los recintos electorales se van a ver obviamente mucho menos concentrados. Podría usted establecer recintos electorales para hombres y recintos electorales para mujeres. Y no hay que perder de vista algo que no lo hemos conversado. La norma de bioseguridad establece que un proceso electoral hoy día debería de hacerse en sitios abiertos, no en aulas. Usted ya no va a poder poner 3 juntas receptoras de voto en una misma aula, ni 2 siquiera, porque si no va a tener un problema de concentración de las personas. Tiene que ser en lugares abiertos. Tendría o debería de ser donde podemos nosotros ampliar el número de recintos electorales o disponer esos recintos electorales en el país para efecto de tener esa, de cumplir con esa condición. Y le recuerdo que es invierno en el país entero, por lo tanto vamos a estar expuestos a lluvias o a lluvias días anteriores que a último momento hace que tomemos decisiones urgentes, como nos sucedió en el último proceso, de andar cambiando recintos electorales alternativos porque preveíamos la situación. El problema es muy complejo, por eso la alternativa telemática es difícil. ¿Cómo vencer la resistencia a la tecnología? Es uno. ¿Cómo vencer la resistencia a las personas? Es otro. Y cuando digo a las personas es a quienes hacemos la función electoral, que de alguna manera a muchas personas, no pocas, no les da confianza el hecho de que manejen un proceso en el cual ellos no tienen la capacidad de estar mirando en detenimiento lo que está sucediendo. Ahora, vicepresidente Pita, ya para cerrar esta entrevista quisiera preguntarle, en otros países el voto no es obligatorio. Considerando el tema de la pandemia, ¿ustedes han pensado tal vez en retirar esta obligatoriedad en el Ecuador? Nuestro vecino, Colombia, por ejemplo, no tiene la obligatoriedad en el voto. ¿Qué consideran ustedes sobre este tema? Hay 2 hechos que no se pueden mover porque son constitucionales. Le dije uno, la fecha de posesión de la nueva autoridad. Y la otra es la obligatoriedad del voto. Eso no es una decisión que está en nuestras manos. Además, usted no puede reformar la ley electoral hasta un año antes del proceso. Por lo tanto, ya no hay tiempo para tomar una decisión respecto a esto. Pero le voy a dar mi opinión. Yo no creo en aquello. En un país como el nuestro, ¿verdad? El hecho de que el voto pudiera ser voluntario, podría suceder que los ecuatorianos que acudan a votar sean en una cantidad tan ínfima que se va a deslegitimar en muy poco tiempo esas designaciones de las autoridades. Yo creo que lamentablemente necesitamos que los ecuatorianos nos pronunciemos, pero cuando nos pronunciemos asumamos la responsabilidad del voto que estamos dando por una persona que hemos analizado, que cumple con los requisitos de confianza de que va a poder cumplir con su tarea en una forma eficiente, transparente y correcta. Lamentablemente, no creo que el decir no voten sino voluntariamente los ecuatorianos podría suceder que solamente los afiliados de una estructura política muy bien organizada van a votar. Y insisto en la expresión, se deslegitima ese triunfo en un momento dado, porque tenemos que aprender a asumir la responsabilidad y votar en una forma responsable. Muchas gracias, le agradezco, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, por este diálogo, por esta entrevista y lo que nos ha venido comentando pues durante esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias. A usted, gracias a usted. Buenos días.